Bienvenidos. En el video de hoy estaremos hablando sobre los sistemas de base de datos, de qué son y qué es lo que engloba. Mi grupo está conformado por Enrique Chirinos, Manuel Pérez, Gabriel Pérez y Chairis Bastardo. ¿Y quién les habla? Luis Barrio. Se puede definir como que son un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Actualmente, debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, mayormente las bases de datos actualmente son de manera digital, aunque un ejemplo perfecto de las bases de datos puede ser una biblioteca, la cual guarda información y puede ser utilizada según la conveniencia de quien la necesite. Normalmente el número de campos que se pueden tener en una base varía según las necesidades en cuestión a gestión de datos, de forma que después se pueda explotar la información de manera ordenada y separada, aunque el resto de la información siga almacenada y guardada en una base de datos. Los sistemas de base de datos se clasifican según la variabilidad de la base de datos. Tenemos bases de datos estáticas, que son principalmente para almacenar datos históricos, los cuales no van a ser modificados o actualizados en un lapso de tiempo corto. Y tenemos bases de datos dinámicas, que son las bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de video. Además, las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo perfecto de este sería la base de datos que utiliza un supermercado. También se pueden clasificar según su contenido. También tenemos bases de datos bibliográficas que son que solo contienen una subrogante de la fuente primaria que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición y de una determinada publicación. También puede contener un extracto o un resumen de la publicación original, aunque nunca tenga el texto completo. Sin embargo, también tenemos bases de datos de texto completo que almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de las ediciones de una colección de revistas científicas. También tenemos de ejemplo los directorios. Como dice, un ejemplo de estas serían las guías telefónicas en formato electrónico. Estos directorios se pueden clasificar en dos grandes tipos dependiendo si son personales o empresariales, llamadas páginas blancas o amarillas respectivamente. También tenemos bases de datos o bibliotecas de información química o biológica, que son bases de datos que se almacenan diferentes tipos de información provenientes de la química, la ciencia de la vida o médicas. Se pueden considerar en varios subtipos: las que almacenan secuencias de nucleótidos o proteínas, la base de datos de rutas metabólicas, base de datos estructura, que comprenden los registros de datos experimentales sobre estructuras 3D de las biomoléculas, y de base de datos clínicas que contienen nuestra información personal en diferentes campos. Para culminar y extender más en el tema, le doy mi paso a mi compañero Enrique Chirino. Muchas gracias. Hola amigos, mi nombre es Taurino Enrique Chirino y les voy a hablar sobre modelos de base de datos y consulta de base de datos. Además de la clasificación de base de datos, también existen modelos de base de datos, que también se pueden clasificar por su modelo de administración de datos. Un modelo de base de datos es básicamente la descripción del contenedor de los datos, es decir, es el algo en donde almacenarlo, así también como los métodos para almacenarlo y recuperar datos. Pero en sí no son cosas físicas, son más bien abstracciones que permiten la implementación de los sistemas. Con esto se refiere a algorítmica y algunos procedimientos matemáticos. ¿Cuáles son esos modelos de base de datos? Son los que tenemos en pantalla. Modelos de base de datos jerárquicas, de red, transacciones, relacionales, entre otros. Consulta a base de datos. Es el método para acceder a la información guardada a través de esto. Podemos modificar, borrar y agregar información
en una base de datos. Pero para esto se debe utilizar un lenguaje de consulta de base de datos que nos permitirá la manipulación de nuestros datos. Uno de los lenguajes más utilizados es el SQL. Eso es. Buenas, mi nombre es Chari Bastardo. Voy a hablarles sobre Sistema Gestor de Base de Datos. Es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación, extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto. Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los datos y recuperar la información si el sistema se corrompe. Permiten presentar la información de la base de datos en variados formatos. La mayoría incluye un generador de informes. También puede incluir un módulo gráfico que permite presentar la información con gráficos y tablas. Componentes. El motor de la base de datos acepta peticiones lógicas de otros subsistemas del SGBD, las convierte en su equivalente físico y accede a la base de datos y el diccionario de los datos en el sistema de almacenamiento. El subsistema de definición de datos ayuda a crear y mantener el diccionario de datos y define la estructura del fichero que soporta la base de datos. El subsistema de manipulación de datos ayuda al usuario a añadir, cambiar y borrar información de la base de datos y la consulta para extraer información. El subsistema de generación de aplicaciones contiene utilidades para ayudar a los usuarios en el desarrollo de aplicaciones. Usualmente proporciona pantallas de entrada de datos. El subsistema de administración ayuda a generar la base de datos ofreciendo funcionalidades como almacenamiento y recuperación, gestión de seguridad, optimización de preguntas, control de concurrencia y gestión de cambios. Mi nombre es Manuel David Pérez Porto y a continuación seguiremos con el tema, lenguaje de consulta. Los lenguajes de consulta de base de datos y de generación de informes permiten consultar la base de datos, analizar los datos y actualizarlos según los privilegios de cada usuario. Controlan la seguridad de la base de datos para prevenir el acceso no autorizado para que vean, borren o cambien los datos, mediante el uso de claves que se permiten el acceso a la base de datos o a parte de ella. A un modo de ejemplo, una base de datos de empleados puede contener los datos de los empleados, pero solo un grupo de usuarios puede estar autorizado a ver las nóminas, mientras que otro grupo puede estar autorizado a ver solamente las historias laborales, los datos médicos o las consultas. Lenguaje de modelación jerárquico. La estructura jerárquica fue utilizada en los CGBD de los primeros mainframe, las relaciones entre los registros que forman unas estructuras en árbol. Esta estructura es simple pero inflexible, ya que estas relaciones están confirmadas al tipo 1N. En red, la estructura contiene las relaciones más complejas en que la jerárquica. Admite relaciones de cada registro con varios que se pueden seguir distintos caminos. En otras palabras, este permite el modelo de relaciones NN. El modo de esta red está concebido con un modo flexible que representa objetos y sus relaciones. Su calidad distintiva es que es el esquema visto como un conjunto de nodos conectados por arcos, no tiene ninguna restricción. Estructura relacional. La estructura relacional es la extendida. Hoy en día se usa en una mainframe, computadoras medias y microcomputadoras almacenadas, los datos en filas típicas y columnas. Estas tablas pueden conectarse por sus claves comunes y viceversa. Multidimensional. Las estructuras multidimensionales tienen distintos tipos en el modelo relacional, pero en el que las dos dimensiones, filas, columnas, tienen n dimensiones. Estas estructuras ofrecen el aspecto de una hoja de cálculo. La orientada a objetos. La estructura orientada a objetos está diseñada siguiendo el paradigma de los lenguajes orientados a los objetos que da de este modo soporta los tipos de datos gráficos, imágenes de voz y textos de manera neutral. A continuación, el siguiente tema. Mi nombre es Gabriel Pérez y les voy a hablar sobre la arquitectura
de los sistemas gestores de base de datos. La arquitectura de un sistema gestor de base de datos debe proporcionar sus componentes y sus interfaces. Los principales componentes de estos sistemas son los interfaces externos, que se encargan de comunicarse con el sistema en ambos sentidos. Los intérpretes o procesadores de lenguaje, como su nombre lo indica, sirven para interpretar las distintas actividades que están escritas con un lenguaje de base de datos como SQL. Optimizador de consulta. Su función es optimizar cada pregunta y buscar una respuesta más eficiente para ejecutarla. Motor de la base de datos. Ejecuta las operaciones requeridas sobre la base de datos, normalmente representándolo a un alto nivel. Mecanismo de almacenamiento. Se encarga de traducir las operaciones al lenguaje de bajo nivel. Motor de transacciones. Para obtener corrección y fiabilidad, usualmente las operaciones internas de estos sistemas se ejecutan en cápsulas dentro de transacciones. Gestión y operación de estos sistemas. Se encargan de la gestión y la operatividad del sistema, como gestión de almacenamiento y mapas de almacenamiento. Algunos ejemplos de estas arquitecturas son arquitectura de 2 capas y arquitectura de 3 capas. La de 2 capas tiene un área que se denomina cliente, que es donde se encuentra el usuario y la aplicación, que a través de la red se conectan con el área servidor, que es donde se encuentra el sistema de base de datos. La arquitectura de 3 capas es muy parecida, ya que tiene un área cliente donde se encuentra el usuario y el cliente de aplicaciones que se conectan a través de la red al servidor, que este contiene un servidor de aplicaciones y un sistema de base de datos.